levante su mano y dígale a Dios eso, dígale: Dios, repárame. Quiero que abra su Biblia en Marcos 6, versículo 1 hasta el 3. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde llegó Jesús? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: wow, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos, diga conmigo, milagros que por sus manos son hechos. En el versículo 3 decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén. Démosle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Y nos muestra la Biblia en esta parte cómo Jesús llega a su tierra y cómo se da cuenta de una reacción muy diferente en la gente. Jesús estaba caminando y visitando todas las poblaciones, las ciudades, todos los lugares, y la gente creía en él, y él realizaba milagros, prodigios, maravillas. Pero cuando él llegó a su tierra, se dio cuenta que fue muy difícil para la gente que le conocía creer en él, porque para esa gente Jesús, ¿qué era? ¿El qué? ¿Qué le dijeron? ¿No es este el qué? El carpintero. Para ellos no era más sino el carpintero del barrio, el carpintero de la cuadra, porque ellos lo vieron crecer. Y sabemos que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Antes de eso, bueno, la Biblia no nos habla mucho, pero lo que nos muestra es que su papá era un carpintero y que Jesús también era conocido como un carpintero, una persona que pasó la mayor parte de su vida en un taller, reparando, qué sé yo, enseres, muebles, las cosas que estaban dañadas. Pero ahora, en esta etapa de Jesús, la historia había cambiado, y cuando llegó Jesús, llegó un Jesús lleno del Espíritu Santo y de poder. La Biblia dice en Hechos 10:38 que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y que estaba haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y cuando lo vieron, dijeron: wow, pero qué cambio, qué fue lo que pasó con el carpintero, qué fue lo que pasó con el muchacho del taller, de dónde sacó esta sabiduría, de dónde sacó estas enseñanzas, de dónde sacó este poder, ¿de dónde salieron estos milagros que él está haciendo? La cuestión era que aquel carpintero había cambiado de especialidad. Ya no estaba reparando muebles, madera, estaba reparando vidas. Seguía con un taller. El taller, como lo escuchábamos ahora, el taller del maestro. Un taller donde la gente venía a él y recibía
sanidad, recibía liberación, recibía cambio. Jesús estaba totalmente dedicado a la restauración del ser humano, a la reparación de las vidas. Y desde ese momento hasta ahora es lo que el Señor Jesús hace: reparar vidas, reparar al ser humano. Y todavía está el taller. ¿Cuántos creen que la iglesia es el taller de Dios? ¿A qué tú vienes a la iglesia? ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? Venimos a un taller. ¿Y qué es un taller? Un taller es un lugar de reparación, un lugar donde se toman las cosas que están mal, que están dañadas, que están rotas, que están mal funcionando, y se le llevan a un especialista que es perito, que sabe con sus manos reparar lo que está dañado. Y nosotros venimos a la iglesia por eso, porque todos los que estamos aquí necesitamos ser reparados, necesitamos reparación. ¿O será que hay alguien aquí que ya está bien perfectico? A ver, levánteme la mano el que ya está listo. Dígale a la persona que está allá a su lado: yo no soy una obra terminada, estoy en reparación, así que tenme paciencia. ¿Cuánto creen que es verdad eso? Que no estamos terminados, que estamos en reparación. Todos los que estamos aquí necesitamos de Dios. Tenemos fallas, tenemos errores, estamos en un proceso. Y obviamente muchas veces en la calle, en la casa, las personas que nos conocen, cuando ven que todavía no somos una obra terminada, cuando ven nuestros errores, nuestras debilidades, dicen: ¡ja! ¿Y usted para qué va entonces allá a esa iglesia? Si véalo como es. ¿A cuántos les han dicho eso algún día? ¿Para qué va por allá si vea? Y usted lo que tendría que decirle es: precisamente por eso es que voy allá. Voy al taller, no porque esté perfecto, no porque esté terminado, sino porque necesito, por estas cosas que tú ves, por mi imperfección, por mis fallas, por mis faltas, por mi necesidad. Entendemos de que estamos en un taller, todos nosotros, y que Él es el carpintero que mete las manos todavía en nosotros para repararnos. Y la Biblia dice en Filipenses 1:6, el apóstol Pablo decía: estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una obra en ti. Amén. Pero dice que todos los días que está haciendo Él, perfeccionando, es decir, Dios está trabajando en ti, en mí. Algunas veces ni nosotros mismos nos tenemos paciencia cuando nos vemos, cuando fallamos, nos desalentamos y no tenemos en cuenta esto, que Dios comenzó una obra y que Él está trabajando. Y necesitamos ser reparados en muchas áreas. ¿En qué áreas? Si pudiéramos hablarlo en esta noche, necesitas tú ser reparado. ¿En qué áreas? ¿En qué área necesito yo ser reparado? Algunos necesitamos ser reparados en nuestro carácter, ¿o no?
en nuestro temperamento. Y Dios está obrando allí. Algunos necesitamos una reparación en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Necesitamos reparación en nuestra mentalidad, reparación en nuestra salud. Necesitamos ser reparados en nuestra integridad. Algunos necesitamos ser reparados aún en nuestra relación con Dios, porque quizás ya no tenemos ese deseo por la palabra que teníamos antes. Necesitamos saber qué pasó allí y decirle: Señor, repárame. Señor, ya no tengo ese fuego que tenía antes, ese amor por las almas. No es que estemos bien, si eso está pasando es porque necesitamos ser reparados. Esa vida de oración, quizás hemos menguado en la oración, en el servicio. Necesitamos decirle: Señor, repárame en mi oración, repárame en el primer amor contigo, repárame en mi sexualidad, en mi manera de hablar. ¿En qué áreas necesitamos nosotros ser reparados? Esa palabra me llama la atención porque reparar o restaurar tiene este significado. Escuche esto: tomar algo que está dañado, que está destruido, que está roto, y volverlo a su condición original. Eso es restaurar. Tomar algo dañado, destruido, roto, mal funcionando, y volverlo a su condición original. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros: tomarnos y repararnos y llevarnos al estado que teníamos antes de lo que pasó, que hizo que falláramos. La condición tuya y la mía antes de esa caída, antes de ese divorcio, antes de ese enfriamiento espiritual que te llegó en la vida, antes de esa decepción que tuviste con un pastor, con una iglesia, que después de eso quedaste dañado, antes de esa falla que cometiste, antes de ese clic que diste en internet y que te hizo ver cosas que te dañaron la mente, Dios quiere llevarte a repararte a la condición antes de esa falla, antes de ese maltrato, antes de que esa persona te abusara, te violara, antes de esas palabras que te marcaron, antes de esa conversación, porque ¿cuántos saben que las malas conversaciones corrompen? Hay una conversación que te pudo haber dañado el corazón. Dios quiere llevarte a el estado que tenías antes de eso. Fíjese, nosotros conocimos aquí jovencitos que venían a la iglesia, y un día una conversación con un profesor les destruyó su fe. Qué tremendo, ¿verdad? Mira lo que puede hacer una conversación. Antes de ese vicio que te atrapó, Dios quiere repararte. Dios quiere repararme, repararnos. Antes de esa relación que te dejó herido, de esa traición. Y la verdad es que cuando nosotros vemos las fallas en las personas, nunca nos detenemos a pensar en esto. ¿Qué pasó con esa persona? Tú y yo vemos, por ejemplo, el homosexual, y lo vemos así, lo podemos criticar y hasta juzgar. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos pensando: Señor, ten misericordia? ¿Dónde se dañó ese muchacho? ¿Qué fue lo que le pasó? Esa persona que es iracunda, que es enojado, que es malgeniado, y que nosotros lo criticamos, qué horrible, pero nunca pensamos: ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que se dañó?
y no nos damos cuenta que esa persona está clamando a gritos con su comportamiento, con sus actitudes, con sus fallas. Dios, repárame, ayúdame. Necesita ayuda, necesita reparación. Tú mismo, yo mismo necesito. Y clamamos por esa reparación, porque nadie pone los dos pies en la tierra y toma decisiones de querer ser abusado, por ejemplo. Eso no es algo que uno quiere que pase, pero sucede. La vida es difícil y en la vida hay heridas. Todos nosotros hemos sufrido daños en nuestra fe, en nuestra sexualidad, en nuestra mentalidad, en nuestra manera de pensar. Daños que necesitan ser reparados. Y que ese carpintero que un día fue criticado precisamente por eso, por ser carpintero, ahora está dispuesto a venir y poner sus manos y hacer un milagro y traer un cambio a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hay un versículo, una promesa de restauración en la Biblia que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Son 2 versículos nomás, pero qué hermosa es esta promesa, donde Dios habla y se compromete a reparar al ser humano. Le dice, escucha esto: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Escuche, mire lo que Dios quiere hacer. Yo te restauraré. Dios quiere restaurar. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una palabra hermosa, pero es una promesa de restauración. Y fíjense que en esa promesa hay por lo menos 2 cosas que pide Dios para la persona que quiere ser reparada, que quiere ser restaurada. Es decir, hay 2 condiciones que Dios pone para esa restauración. Y la primera condición que pone para la restauración es conversión. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cómo es? Si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces la persona que quiere ser reparada por Dios necesita experimentar la conversión. ¿En qué consiste eso? Mire, lo voy a poner allí, pongamos la imagen que está allí. Esta es una definición de la palabra conversión, porque fíjense que es como un poco confuso. Pensemos en esto: si te conviertes, yo te restauro. O sea, si ya se convirtió, ya no necesita restauración, ¿cierto? Parece como que no tiene sentido, porque aquí le suena la palabra convertir. Entonces parece como que Dios dijera, si cambias, yo te restauro. Pero hay que entender un poco más profundo la palabra conversión, para entender lo que Dios quiere hacer y el trabajo que Él quiere empezar. Dice que conversión, y esta es una definición que nosotros manejamos en la iglesia de esa palabra, que me parece que es muy completa. La palabra conversión nos habla de un cambio, una transformación, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos llama a nosotros a un ¿qué? Cambio. Pero dice allí, ojo, que dice que esa transformación es una transformación radical. Es un cambio, no es un cambio de religión, es un cambio de vida. Pero esa transformación radical es hecha por ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, escuche, conversión, ¿qué es conversión? Es un cambio, una transformación radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre. Es decir, Dios
es el que me cambia. Amén. Dios es el que me cambia. ¿Cuándo me cambia Él? Cuando el hombre, habiendo oído, lo primero que tiene que haber es que oír, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Cuando el hombre primero oye y después ¿qué? Cree la palabra. La conversión tiene esto por parte del hombre: un oír, un creer, un recibir una palabra. Y cuando el hombre, habiendo oído y creído la palabra, se vuelve a Dios, que eso es básicamente convertirse. Convertirse es volverse a Dios. De hecho, cuando usted lee este versículo en otras versiones, no dice si te conviertes yo te restauraré, sino que en otras versiones dice si te vuelves a mí yo te restauraré, si regresas a mí yo te repararé, si vuelves. Y en otras versiones dice si te arrepientes yo te repararé. Entonces volvamos a la definición: es un cambio, es una transformación total que el Espíritu Santo realiza en una persona cuando la persona, habiendo oído y creído la palabra, se vuelve a Dios, se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Señor para empezar una nueva vida, ¿verdad? Eso es la conversión. Entonces requiere un oír, requiere un creer, requiere un volver, requiere un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es una palabra muy necesaria, porque fíjese usted que cuando Jesucristo vino a la tierra, el primer mensaje que Jesucristo dio en esta tierra fue arrepentíos, ¿cierto? Jesús por donde quiera que iba decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse. Esa fue la predicación de Jesús. Hoy no predicamos, no se escucha mucho eso, pero ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse viene de una palabra griega que se llama metanoia. Es cambiar mi manera de pensar, cambiar mi mentalidad. Es decir, que para que haya una reparación en mi vida, yo tengo que tener una conversión, es decir, un volverme a Dios, un creerle a Dios y un reconocer de que estoy mal. Porque cuando uno no reconoce eso, que uno está mal, escúcheme, no se puede reparar. ¿Ha ido usted donde el médico alguna vez? Cuando el médico lo empieza a tocar a uno con los dedos, ¿cierto? Le dice que duele, duele, o le pega con un martillito, duele, duele. ¿Y qué tal que usted sí le doliera y que usted le dijera: pero si no le duele, vaya para la casa, usted está bien? O sea, de la única manera que el médico te puede tratar, de la única manera que el carpintero te puede ayudar, es que tú reconozcas que estás mal. Que tú digas: sí, Señor, estoy mal en la oración. Sí, Señor, estoy mal en mi vida espiritual. Sí, Señor, ya no tengo pasión por ti. Sí, Señor, estoy en pecado. Sí, Dios, soy un adúltero, soy un borracho. Sí, estoy viendo pornografía y eso está mal. Pero cuando tú dices: yo no le veo nada de malo a eso. No, pues eso todo el mundo lo hace, pues para mí no me parece grave. Y te acostumbras a eso, tú no tienes ya reparación, ¿verdad? Miren, hace unos días tenía yo un ruido en el carro. Un ruido maluco. Y yo sabía
que ese ruidito es necesario. Si estoy escuchando un ruido, ¿qué tengo que hacer? Si usted tiene un ruido en la moto, un ruido en el carro, ¿qué tiene que hacer? Vaya, revíselo. Pero yo hay veces hacía lo siguiente: subía el vidrio para no escuchar el ruido, para olvidarme de que el ruido está ahí. Y varios días con el ruidito ahí, yo subía el ruido y ponía la música más duro. Y pensaba yo en la gente que es así. Su vida no está bien, está dando malas señas. Hay cosas que están floreciendo, se está volviendo otra vez malo, mal pensado, enojado, irritable, lo que sea, y está cometiendo errores, fallas, está hablando lo que no debe, está mintiendo, está viendo lo que no debe hacer. Pero esas señales no las reconoce, sino que trata de taparse los oídos y de pretender de que todo está bien, y sube los vidrios, le sube a la música y calla la voz que le dice: oye, estás mal, necesitas reparación, necesitas ser reparado. Esos sentimientos, esos pensamientos que tienes, esas actitudes, esa falta de pasión, eso que te está pasando, necesita reparación. No es normal. Ve al carpintero, ve al maestro, ve a Jesús. Busca de Dios, ve al taller. Entonces eso realmente es lo que está diciendo el versículo de la restauración que estamos leyendo. Si tú te convirtieres, es decir, si tú me oyes, si tú reconoces que estás mal, si tú te arrepientes, si tú vuelves, es decir, si tú te dispones para venir al taller, yo te voy a restaurar. Si te dispones. Porque Dios, hermano, Dios quiere cambiarnos. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere cambiarnos. Ahora, cuando tú te dispones, mira lo que dice la Biblia en Romanos 12, versículo 2. Pongamos allí Romanos 12, versículo 2, que está más adelantico, creo. Me gusta como lo dice esta versión. Escucha esta versión, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Me gusta esa versión. Dejen que Dios los transforme. Entonces, convertirme es disponerme. Ahí está. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pero mira que este versículo nos hace ver de que Dios no te cambia a las malas. Dios no te cambia a las fuerzas. Es decir, si tú no quieres cambiar, olvídate, tú nunca vas a cambiar y Dios no te va a cambiar. Nunca. Porque Dios nunca cambia a nadie a la fuerza. Tú tienes que querer cambiar. Tú y yo tenemos. Por eso dice: dejen que Dios, sométete al proceso. Deja que Dios te cambie. Deja que Él haga una obra. Déjalo. Y si tú lo dejas, Él te va a transformar. Ahora, cuando uno entra en el taller del maestro, pues usted sabe que en todo taller hay unas herramientas para trabajar, sea en la moto, en el carro, en el mueble, lo que sea, hay herramientas. Y hay unas herramientas con las cuales Dios trabaja para nuestro cambio. Voy a hablarle de 3, deben haber muchas más. Primero, la palabra de Dios, ¿verdad? Que es como un martillo, dice la Biblia. ¿Cuántos han leído que la Biblia es un martillo? Dice Jeremías 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. ¿Y como qué es la Biblia? ¿Como qué? Como martillo que quebranta la piedra. Como mi esposa estaba predicando en estos días,
nuestro corazón se endurece y necesitamos un martillo que quebrante la piedra. Entonces, una de las herramientas que Dios usa para repararte es la palabra, ¿verdad? Ay, que es que el pastor me las está tirando a mí. No te están tirando nada. Y haces el martillo ahí, el martillo que te está dando, ¿verdad? Pues no es el pastor que te está tirando nada. No. Simplemente no tomes esa actitud de que es que me las están tirando. No, es que Dios te está reparando y el martillo está golpeando, y si te duele, tú tienes que decir: ay, gloria a Dios, papito, sigue ahí está. Ahí está el problema. ¡Ay! Cuando usted sienta que la palabra le tocó y le duele, hermano, diga: sí, Señor, sigue orando. No me voy de la iglesia, sino: papá, sigue orando. Porque Dios está utilizando el martillo, ¿verdad? Una palabra que te dan, una exhortación, una palabra. Dios usa la palabra para reparar. Jesús le dijo a sus discípulos: ya están ustedes limpios por la palabra que yo les he dado. ¿Con qué limpiará al joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Por eso tú y yo necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Porque créeme, que entre más tú te expongas a la palabra de Dios, más Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo sientas, ¿verdad? Es como cuando uno se va para la playa, para el sol. Usted se acuesta ahí y se queda ahí las horas que sea, pero entre más usted se exponga al sol, más le va a pasar. ¿Qué? En el momento usted no lo siente, pero al rato usted sale y ¿cómo está? Hermano, como un chicharrón, ¿sí o no? Por allá rojo. ¡Ay, no me toque! Claro, porque usted se expuso al sol y el sol le quema. Y entre más usted se exponga a la palabra más va a traer cambios en su vida. Por eso usted y yo necesitamos leer la palabra, oír predicaciones, venir a la iglesia, escuchar la prédica. Escuche, exponerse, porque esa palabra es una herramienta en las manos del maestro, la palabra. 2. ¿Cómo hace Dios para repararnos a nosotros? Con la palabra. Número 2, escuche esta. Mire esta. El hierro, Proverbios 27:17, se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre, ¿verdad? Entonces fíjese que cómo Dios lo trata a uno. ¿Con qué? Con el hombre. ¿Cómo le sacan a uno filo? Ahí Dios, ¿cómo lo trata a uno? Con el hombre. Y por eso usted dice: Señor, como hablamos en estos días en la clase, Señor, dame paciencia. Ay, y ahí le llega un hombre, o le llega una mujer, o le llega un hijo, o le llega un esposo, o le llega un jefe, o le llega a alguien, pero Dios utiliza a alguien para que usted aprenda a tener paciencia. ¿No me estaba pidiendo paciencia? Señor, dame amor. Por ahí le va a llegar a alguien difícil de amar. Señor, dame paz. Y Dios va a utilizar el hombre, y va a utilizar tus pastores, líderes, personas para formarte, para exhortarte, para llamarte la atención. Y tú dices: ¡ah, qué pereza! Escúchame, no dices que quieres ser reparado. ¿Cuántos quieren ser reparados? Déjate. Entonces, con la palabra, con el trato con el hombre que Dios está usando en este momento, quizás Dios esté usando una persona para tratarte, alguien con quien tienes un problema, un hijo, una situación, para moldear tu carácter, tu vida, etc. Para cepillarte, para sacar imperfecciones. Fíjese que yo le hablo como carpintero frustrado. Yo fui carpintero. Sí. Les voy a hablar de esta faceta de mi vida.
Fui carpintero, pero mal carpintero, malo, pero malo. Yo estudié en un colegio en Manizales, que el colegio era técnico, entonces uno tenía que escoger un área. Dibujo técnico, metalistería, eso tenía unos talleres, un colegio muy bueno, tenía unos talleres inmensos. Y yo no sé yo por qué escogí, es que carpintería. Es que carpintería. No se me olvida nunca los martes por la tarde con el overol por allá metido con los palos. Y el trabajo del año era hacer una cruz y una silla. Ni la cruz ni la silla. Porque en la carpintería hay una herramienta que se llama el cepillo. Ahora hay máquinas que uno utiliza, que mete un palo y sale perfecto. Pero el cepillo, ¿cuántos saben un poquito de carpintería? Cepillo es algo que usted coge, ¿verdad? Tiene una cuchilla por debajo y usted empieza a coger la madera porque la madera está imperfecta. Y usted tiene que empezar a pulir la madera. ¿Y cómo la pule? Con el cepillo. Empieza uno así a sacarle las imperfecciones, las impurezas, y va quedando algo que se llama la viruta o la basura, ¿cierto?, de la madera. Hasta que el palo saque algo que se llama la escuadra. ¿Qué es la escuadra? La escuadra es que usted le pasa una regla al palo y no le puede entrar ninguna luz, ningún huequito. Entonces el palo ya está bueno. Entonces el profesor lo ponía a uno, sáquele la escuadra al palo. Y yo ya, y hermano, eso no me daba, la luz se me metía por todos lados. Y cuando me daba ya el palo estaba así, ya me tiré el palo. Pero entonces, hermano, yo sé lo que es ser un carpintero. Pero yo lloro. Dios tiene que cepillarnos a nosotros, sacar de nosotros ese mal genio, ese carácter, esas palabras, esos pensamientos, esas situaciones. Y entonces utiliza la palabra y también utiliza ahí esa cuchilla, ese trato con el hombre, trato con las personas, trato para irnos limando. Por eso dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y otra cosa que Dios usa para repararnos, para restaurarnos, para volvernos al lugar, a la condición de antes del problema, de la caída, de la falla, es Dios utiliza las situaciones de nuestra vida, cosas que Dios permite que pasen, los sufrimientos, las dificultades, los problemas, las cosas que suceden. Tú ves en la Biblia que hay gente que tuvo que pasar por hornos de fuego, por cuevas, que tuvieron que estar en fosos con leones, que tuvieron que enfrentar gigantes, que tuvieron que enfrentar tormentas, naufragios, muchas cosas. Y todo eso Dios lo permitía para trabajar en nosotros. Todo lo que te pasa, que tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Y te quejas y no entiendes que a través de esa situación Dios te está fortaleciendo, te está cambiando, te está ayudando, te está enseñando a depender de Él, te está llevando a que ores, está sacando algo en tu vida, porque Él siempre, escúcheme, aunque no lo sintamos, Dios siempre, siempre, siempre está trabajando en nuestras vidas. La Biblia dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que todo lo que te ha pasado, situaciones que te han pasado, hasta fallas que has tenido, sirven para que aprendas algo y no vuelvas a caer en eso. Y entiendas de que Dios está tratando contigo y conmigo. Amén. Pues vamos al versículo, dice, por tanto, así dijo Jehová. ¿Quién dijo esto?
Esto es una palabra directa de la boca de Dios, del corazón de Dios. Si te convirtieres, es decir, si oyes mi palabra, si crees, si te vuelves, si reconoces tu error, si te metes en el taller, si te dispones, yo te restauraré. Si te dispones al trato, si te dejas procesar, si permites que yo te meta el cepillo, el martillo, que si yo te ponga el fuego, que te pase por un proceso, yo voy a utilizar todo eso para restaurarte. Y delante de mí estarás. Y dice, segundo, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo segundo que dice es, tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Entresacar. Esa palabra entresacar significa depurar, significa seleccionar, significa extraer. Eso dice en el diccionario de entresacar. Extraer una cosa de entre otras. Separar lo bueno de lo malo. Escuche esto, entresacar, entrar, que entre lo bueno y que saques lo malo. Entresacar. Mire cómo lo dice otra versión. Si separas lo precioso de la escoria, de lo que es basura, de lo que no te sirve, de lo que no te alimenta, yo te restauraré. Entonces el segundo proceso es que si tú y yo de verdad queremos ser reparados, queremos volver a funcionar bien en lo espiritual, en todas las áreas, necesitamos empezar, hermano, a sacar cosas de nuestra vida y a meter otras. A sacar cosas que no te convienen, que no te sirven, que son basura, que no te ayudan, que no te edifican, que no te hacen crecer, y a meter cosas que te edifican, que te levantan, que te construyen, que cumplen un propósito. ¿Como cuáles, pastor? Ahí está, Colosenses 3:5, leamos estos versículos. Dice la Biblia, hagan morir, saquen lo terrenal de ustedes. Fornicación, saca eso, ¿verdad? Ay, yo quiero ser restaurado, quiero ser reparado, pero estás en fornicación. Saca eso para que Dios sobre. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, sacarlos. Avaricia, sacarla. Idolatría, sacarlas. Cosas por las cuales la ira de Dios, ¿qué? Viene sobre los hijos de desobediencia. No, Chuchito me tiene paciencia, él sabe que yo soy un pecador, pero todo bien. Dice que estas cosas traen la ira de Dios. No es de que Dios te aplaude por eso. Dios dice, saca esas cosas de tu vida. Cosas por las cuales viene la ira de Dios. Versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora saquen, dejen. Recuerden que estamos hablando de restauración, y para la restauración hay que entresacar, sacar cosas. Dejen también ustedes todas estas cosas. La ira, di a la persona que está a tu lado, saca la ira. Sácame la piedra. Ve, sáqueme. La ira, sacar la ira. El enojo, fuera con el enojo. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía tenemos problema con eso? Levanten la mano. ¿O no? Uy, no, a mí me pasa, me da una piedra. Pero Dios dice, saque eso, saque. Ira, enojo, malicia, la blasfemia, saque. Palabras deshonestas, sáquelas de su boca. Mentira, versículo 9, no mientan los unos a los otros, saque la mentira. Habiéndose despojado del viejo hombre, ese viejo hombre, esas cosas pasadas. Y ahora, ¿por qué debe cambiarlas? Acuérdense, entrar, sacar estas cosas y entrar otras. Dice en el versículo 10,
y revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vístanse como escogidos de Dios, santos, amados. ¿De qué? De entrañable misericordia, meta misericordia. De benignidad, de bondad, meta bondad en su vida. De humildad, meta humildad en su vida. De mansedumbre, meta mansedumbre. Dominio propio, métalo ahí. De paciencia, mira lo que está hablando, de lo que tenemos que llenarnos en orden de empezar a funcionar como antes de lo que nos pasó. Soportándose unos a otros, vea, aguante, porque acuérdese que eso que usted, ¿por qué hay que soportar? Porque eso es un trato. Recuerden que Dios lo está puliendo a través de eso, por eso hay que soportarnos los unos a los otros. Perdónense unos a otros, vístanse, llénense de perdón, meta el perdón. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, amados, para que venga esa restauración tenemos que convertirnos, ya sabemos qué es, volvernos, disponernos para el cambio, y dos, empezar a entresacar. Mira qué cosas estás metiendo a tu vida a través de lo que ves, a través de las conversaciones que tienes, a través de tu diario vivir, y mira qué cosas hay que empezar a sacar. Y coopera con Dios y métete con Dios y dile: Señor, ayúdame a sacar, ayúdame a meter esto, ayúdame a cambiar, y Dios va a empezar a hacer esa obra de reparación. Ahora, cuando nosotros nos disponemos para ser reparados, hay una promesa hermosa, y volvamos a la promesa. Hay algo que va a suceder, dice: por tanto, volvamos a la promesa. Así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Hay reparación de Dios cuando nos disponemos. Dos, delante de mí estarás. Es decir, cuando tú te dispones para ser reparado, eres una persona que vas a entrar en la presencia de Dios. Dice: vas a estar conmigo, delante de mí estarás. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios? Dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, tú vas a ser como mi boca. Es decir, Dios está diciendo: voy a hablar a través de ti. Con la boca nosotros damos bendición. Tú vas a ser una bendición para los que te escuchen. ¿Cuántos quieren eso? Eso pasa con alguien que es reparado. Dice la Biblia: serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No hagas lo que todo mundo hace, que la gente se convierta a ti, no que tú te conviertas a la gente. Y dice en el versículo 20: si eres restaurado, te pondré en este pueblo, en tu familia, donde Dios te haya puesto, en esta ciudad. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pone la imagen de algo fuerte, estable. Y dice: y pelearán contra ti. Eso que te dañó volverá a intentar dañarte, volverá a intentar estropearte. Pelearán contra ti, pero no vas a ser vencido. No te vencerán, porque yo estoy contigo. Y el Señor dice: para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Mira todo lo que promete Dios al que se deja reparar. Ahora, lo que Dios quiere hacer, y quiero terminar con este versículo, no es una mejora, no es un remiendo. Lo que Dios quiere hacer es una renovación en tu vida. O sea, que la gente que te vea, mira, ¿cuándo vas a saber que tú verdaderamente estás dando fruto? Cuando la gente que te conocía y que te conoce, te ven y dicen: uy, algo pasó con esta persona. Oye, estás cambiado, no eres igual. Ya tú no eres grosero, ya tú no hablas lo mismo. Veo un brillo en tus ojos, reaccionas diferente, piensas con sabiduría, resuelves las cosas de una manera diferente. Tus hijos lo notan, tu esposa lo nota. Hermano, esa es la meta de nosotros. Si no, hermano, pura religión.
ir a una iglesia, lo mismo. No, 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 no. Que algo se evidencie, una renovación, renovación. Y que si nosotros ya somos cristianos, la Biblia dice que Dios nos lleva a nosotros de gloria en gloria. Que la gente vea, como dice el apóstol Pablo, que tu aprovechamiento sea útil para todos, que la gente vea algo en ti. Le decía a Timoteo, sé un ejemplo, que la gente vea en ti un ejemplo, que cada vez noten que vas mejorando, que vas aumentando, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Cada día tú eres más sabio, más ungido, más lleno de amor, más compasivo, más metido con Dios. ¿Cuántos quieren eso, verdad? Una renovación. Dios no es que ahí medio viene como cuando uno lleva a un lugar un mal taller, medio le hacen cualquier cosa por encima, o a un carro que está dañado, que lo quieren vender, lo maquillan, a eso le llaman así, maquillar, que le ponen cualquier cosa, cualquier aparatico por encima para medio dejarlo funcionando y que siga. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere verdaderamente una renovación en tu vida. Ahora, dice la Biblia que Dios tiene el poder para eso. Dios puede llevarnos a la condición de antes de que viniera la situación. Y eso lo dice en Apocalipsis 21:5. Y termino con esto. Mire lo que dice la Biblia. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Que Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Así que ¿qué tal si hoy tú y yo le decimos: Señor, yo quiero ser reparado, yo quiero estar en el taller, yo quiero que metas tu mano, yo quiero que uses el martillo, yo quiero que uses el cepillo, yo quiero que uses las situaciones, yo necesito esa reparación? ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Por favor, póngase de pie un momento y vamos a tener un momentico de oración. Vamos a orar. Mire esa imagen que les puse yo a usted allí. ¿Cómo se ve esa persona? Rotas, hecho pedazos. Y fíjate que uno muchas veces puede estar viendo, mira a la persona que está a tu lado. Yo quiero que tú mires a la persona que está a tu lado. Mira que muchas veces tú ves a la persona que está ahí a tu lado y la ves normal y tú no sabes que esa persona puede estar así hecha pedazos. Necesita reparación. Ponte sobre tus pies un momento, vamos a orar y vamos a decirle: Dios, repáranos, ayúdanos, cámbianos. Levante sus manos, hable con Dios. ¿Y qué tal si usted le dice: Señor, tú sabes cómo estoy? Yo no puedo impresionarte, no puedo engañarte. Habla con Dios y dile: Señor, tú sabes cómo estoy. ¿En qué áreas yo necesito una reparación, Señor? Porque siento que he menguado. Siento, Señor, que hay ruidos en mi vida, reacciones, miradas, pensamientos, sentimientos, que lo que me hacen ver es que yo necesito un tiempo en tu taller. Que yo necesito, Dios, que tú metas tu mano en mi temperamento, en mi carácter, en mi manera de hablar, en mi vida espiritual, en mi vida sexual, en mis sentimientos. Y dile: Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito un cambio, Dios. Yo necesito que hagas algo especial en mi vida, Jesús.
Vamos a cantarlo, vamos a decirle. Señor Jesús, Pero ya no quiero ser igual. ya no quiero ser igual. Dígale, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon